Cuando estemos en vivo me dice, ¿no? Cuando vayamos entrando me dice para no cometer una torpeza. Pero, Ajá, bienvenida. a ver, pero yo no sé quiénes son estas personas. Estamos en directo, creo. Estamos en directo, Natica. Estamos en directo, vamos a hacer una lectura hoy ¿Lectura de qué? de un libro, así que únete a nuestra lectura. No puedo, tengo que hacer lecciones con Alex. Bueno, otro día entonces. Otro día. Mua, bye. Bueno, chao. Chao. Pues buenas, bienvenidos a todos. Hoy es martes, no lunes como de manera habitual. Estamos en la tercera lectura del libro Socialismo, Cálculo Económico y Fusión Empresarial del profesor Huerta de Soto. Lo tenemos por aquí. La verdad que no es una edición vieja, me lo he leído en una edición vieja. Pero bueno, la enseñanza es la misma. Así que, darle las gracias a Miguel. Hoy por aquí. Va a ser hoy más dialéctico, supongo, que conversacional. Y bueno, si quieres, yo te voy lanzando algún tema y vamos viendo qué va surgiendo y demás. Pero un poco... Bueno, voy a dejar el micrófono abierto entonces para tener la conversación. Vale. La idea es seguir un poco la línea de la lectura y bueno, va surgiendo un tema y sin más. Hoy estamos a nuestro libre albedrío. Siguiendo el orden espontáneo. Pues bueno, lo que viene a hablar el capítulo 4 es la discusión que empieza a Mises en relación con la imposibilidad del socialismo, ¿no? Que parte del principio de que es imposible el cálculo económico. Bueno, nos viene a hablar de los antecedentes que parten, entre otros puntos del propio... A ver, los antecedentes... Sí. Bueno, es lo que nos viene, lo que comentábamos en la semana, en las lecturas anteriores, que nos hablaba Hayek, de las instituciones, ¿no? El socialismo entiende que las instituciones han sido creadas de manera deliberada y que por tanto se pueden de manera positiva estructurar, ¿no? Es decir, ahora vamos a crear nuevas instituciones y como nosotros somos mejores que el resto, pues las vamos a hacer buenas, bonitas y por así decirlo, también baratas. Entonces nos van a servir para crear una sociedad ideal. Claro que sabemos que eso no funciona. Utópica, totalmente utópica. Exacto. Y a partir de ahí, pues, se va construyendo la idea mental de los socialistas de cómo podría llegar a ser esa sociedad. Y siempre se parte de la premisa de que no va a ser, es decir, de que va a ser, como decíamos, ideal, pero que va a ser más productiva que el capitalismo. Es decir, ya no es una cuestión de que sea posible o no el socialismo, sino que va a ser mejor. ¿No? Porque, idealmente. Claro, es decir, que va a ser mejor, exacto. La idea de la que parten es que va a ser mejor y que por lo tanto es preferible al capitalismo. Va a ser mejor porque daría una igualdad económica y social a sus benefactores, ¿no? Contrario al capitalismo, donde va a haber más desigualdades. Y una mayor productividad por el hecho de que se va a racionalizar la economía. Y nos dicen, ¿cómo racionalizamos la economía? Pues centralizándola, ¿no? La anarquía del mercado se va a estructurar dentro de lo que sería un órgano rector de las políticas económicas y sociales. Y a partir de ahí, pues empieza a estructurarse tanto lo que serían las ideas del socialismo, que van a tener una serie de intelectuales que van a ir fundamentándolas, como las ideas contra el socialismo. Claro que el socialismo tenemos que partir de la idea de Marx, que es el primigenio. Bueno, no es el primigenio, pero sí el que va a poner el mayor peso, ¿no? No intelectual, sino teórico, porque intelectual poco la cosa, la verdad. Sí, el marcado teórico lo marca él. Exacto, y a partir de ahí, pues van a ir poniéndose pesquisas sobre otras, ideas sobre otras, hasta que se llega a las ideas que tenemos hoy en día, aun cuando a partir de mayo de 68 los fundamentos del capital no sean los fundamentos del socialismo no sean los mismos y las ideas de capital han surgido una serie de cambios. Pero bueno, los primeros que vienen a dar la batalla pues son dos economistas que podríamos definirlos
como clásicos o neoclásicos incluso, porque parten en cierta medida de lo que sería la revolución marginalista, ¿no? Que sería Pareto y Barón, ¿no? Pareto es italiano, súper conocido por el hecho de que es uno de los que empieza a formular de manera estricta la economía a partir de la matemática, pero también entiende o fundamenta los óptimos, ¿no? Que es el famoso óptimo de Pareto, como el eje o los elementos que la economía tiene que tener en cuenta. El famoso 80-20 de Pareto, ¿no? Que el 20% de las cosas supone el 20% de las cosas de las acciones dan el 80% de resultados. Es decir, explica el 80%. Y por ahí que claro, él al intentar racionalizar todo va a seguir un poco la línea de lo que tiene el socialismo, con la ventaja, ¿no? De que va a entender que los equilibrios no se dan o son muy difíciles de encontrar dentro de lo que sería el significado matemático y a su vez la capacidad que tuviesen los matemáticos de recabar la información necesaria para ejecutar la matemática en sí misma. Sí, totalmente. Solamente con el 20-80 ya entiende el desequilibrio que va a existir. ¿Qué pasa? Que los socialistas desde Marx, uno, no entienden la escasez, es decir, entienden que todo está dado y que por lo tanto solo hay que administrar, y tampoco llegan a entender las cuestiones de información, porque como parte de un sistema de equilibrio, de un equilibrio no en el sistema en el fundamento neoclásico, que es una especie de ajuste, sino de equilibrio en el sentido clásico, es decir, que las cosas en sí mismas se van estructurando, es decir, ya suponen un cierto equilibrio en la realidad misma de las cosas. Si ya solo es una cuestión de coger los bienes de aquí y ponerlos aquí y después sumar la función y ya está, se soluciona. Es decir, como si de repente fueran a aparecer las máquinas en la fábrica. Mi profesor de 8º grado decía: 0 mata 0, punto y pago llevo 2 al 0 pago, todo está dado. Pues sí. Sí. Y de repente no hay máquinas porque los trabajadores puedan trabajar, pero bueno, ¿por qué no vamos a seguir trabajando los trabajadores? Es decir, contratando a los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué? Si no te das cuenta que eso requiere un recorrido, requiere un tiempo, requiere una idea de futuro. Pero no nos metamos a ello. Sí. Entonces ya ellos mismos empiezan a dar los pisos de que es imposible, por cuestiones que tienen a que no se puede racionalizar los precios. Y esto, el primero que lo viene a... Yo quisiera detenernos un momento ahí porque hay gente que no lo entiende. La semana pasada yo estuve, y voy a tomar una alusión personal porque, bueno, es lo más cercano a mi vida, ¿no? Estuve en el componente docente que estoy haciendo y justo son médicos y son todos profesionales, son enfermeras, son profesores y no entienden eso, no me entendían. Entonces me gustaría que para mucha gente que va a estar en audiencia escuchando este video a futuro o el que se vaya uniendo, que explique sencillo eso de por qué es imposible el cálculo de precios dentro del socialismo. Se me paró. No sé qué, hubo un problema de conexión. Ok, que te decía que lo interesante que podría ser explicar en este momento por qué es imposible el cálculo de precios en el socialismo para que la gente lo vaya entendiendo, porque mucha gente no lo entiende. De hecho, es por eso que fracasó la Unión Soviética. Pero mucha gente no entiende por qué es imposible el cálculo de precios en el socialismo. Y sería interesante explicarlo sencillo para luego continuar con la disertación que estamos haciendo. Sí. Vale. Para empezar tenemos que entender la relación que existe entre las personas, ¿no? Y que se supone el mercado, ¿no? El mercado no es otra cosa que la libre interacción de las personas en distintos ámbitos, ¿no? El intercambio de bienes y servicios y recursos. Exacto, no está dado, ese mercado no está dado, ¿no? Se fundamenta y se estructura a partir de la voluntariedad de las personas y a partir de las instituciones. Bueno, a partir de ahí entendemos, ¿no? Que la capacidad que tenemos nosotros de entender que vamos a salir beneficiados es lo que fundamenta el intercambio. Para ello tenemos que tener claro que en nuestro actuar estamos ganando o perdiendo. Si no, estaríamos, por así decirlo, caminando a ciegas, ¿no? Estaríamos efectuando una transacción a ciegas. Para las dos partes están ganando siempre. Intercambian. Pero lo que supone el intercambio es la percepción subjetiva. Exacto. Es decir, que yo entiendo que estoy ganando. ¿Qué pasa? Que si a mí me tapan los ojos, ¿no?
a la hora de realizar el intercambio, yo puedo entender que estoy ganando cuando en verdad estoy perdiendo. No, subjetivamente estaría teniendo un beneficio, pero cuando de verdad se me destapan los ojos, estaría teniendo una pérdida. ¿No? Es un poco paradójico por el hecho de que es eso, es decir, estamos diciendo que subjetivamente estamos ganando. Bien. Ese sería uno de los puntos esenciales. Pero claro, nosotros de manera directa estamos ganando, pero la estructura de la economía no es tan simple como como un intercambio entre tú y yo. Es decir, no es lo que te doy y lo que recibo. Eso todavía creo que los marxistas no lo han llegado a entender. Hay más bienes, ¿no?, que suponen transformaciones que vienen a derivar en los bienes que tú y yo estamos intercambiando en última instancia, ¿no? Son esos bienes intermedios. ¿Qué pasa? Que esos bienes intermedios son igual de escasos que los bienes que vemos en los supermercados. Es decir, no es una cuestión de que la gente o los grandes empresarios no quieran repartir los bienes, sino quieren repartir, no sé, las frutas que tienen en el mercado, en el supermercado. No es eso. Es que la escasez relativa de esos bienes es lo que supone que ellos tengan que guardarlos. Esa es la palabra clave, la escasez relativa, porque Exacto. mucha gente no entiende eso. La escasez es relativa. De hecho, hay épocas del año donde hay frutas que son más escasas o menos escasas de acuerdo a la temporada, y entonces por eso aumenta o bajan los precios de acuerdo a la temporada. Eso Exacto. es importante que la gente lo sepa. La escasez no es algo natural que se va a dar acorde a la producción de algún bien o a la demanda de un bien. Exacto. Entonces, todos estos bienes que nosotros consumimos en última instancia suponen la alteración de otros bienes. Es decir, si yo compro, no sé, por ejemplo, plátano, no compro nueces, ¿no? Y si en verano compro helado, no voy a comprar chocolate caliente, ¿no? Por ahí que el chocolate caliente en invierno sea más caro que en verano, porque en verano nadie quiere chocolate caliente. Entonces ya empezamos a ver cómo se va estructurando el precio, que no es una arbitrariedad, y que por lo tanto, al igual que no voy a comprar chocolate caliente, el chocolate en verano va a ser más barato en relación con invierno. Exacto, porque simplemente baja la demanda y entonces tienen que ofrecerlo a un mejor precio para que alguien lo compre. Entonces hay unos bienes que vayan de la mano con el chocolate caliente, como podría ser unos churros, unas porras, como lo llamen. Y eso que va a valer más o menos en verano, va a valer igual de menos que el chocolate caliente. Entonces esto va siendo una rueda que va haciendo que otros precios se vayan alterando, y ya no solo de consumo final, sino de las máquinas, cuando van a ser más caras las máquinas para hacer el chocolate caliente, en verano o en invierno. En verano. Entonces van a ser más caras, ¿no? Entonces esto va a hacer que tú compres una cosa en vez de otra. Esto va a hacer que la economía en determinados aspectos del año o en determinados aspectos interanualmente se destina a unas cuestiones en vez de a otras, ¿no? Bien, pero esto, aun cuando lo estuviéramos ahora viendo de manera simplificada, tenemos que entender que son muchas interrelaciones entre muchos precios distintos y que todo se rige a partir de la voluntad de las personas y no de la voluntad de ningún agente económico, mágico, que dicte lo que las personas quieren o no quieren. Y que el precio no es otra cosa que la interrelación de muchas personas que empiezan a establecer cuál creemos que es el valor de intercambio. ¿Sí? Bueno, de hecho hay una rectificación que no se suele tener en cuenta, y es que el precio nadie lo conoce. Pero de manera coloquial se habla el precio, se hace una relación entre el precio y el valor del y el valor subjetivo. Lo hacemos de manera normal, pero el precio no lo conoce, el precio siempre lo conoce a posteriori. Ok, claro. No está dado el precio. Sí, porque se va equilibrando él a medida que vas demandando y van negociando las personas. Siempre y lo después conoce a posteriori. Exacto. Sí. No, porque lo que está en el supermercado marcado, ¿no? con el precio, ¿Precio? No son los precios. Es decir, es como cuando tú vas a una subasta, ¿cuál es el precio? El que termina, el que cierra la subasta. Al que al final, claro, el que al final apuesta más a ese precio. Por así decirlo, es una puja, ¿no?
un intercambio. El encuentro, Exacto. una investigación que Exacto, va dando un exacto. precio. Entonces, a partir de ahí, y creo que esto lo habla, creo que es aquí, explico en otras lecturas O también. sea, Y el libro en las tablas de los remates de caballos ahí. Exacto. Entonces, es justamente ahí donde llega al mercado, ¿no? Y donde las personas van haciendo que fluctúe tanto el precio como las relaciones, ¿no? Que van a ir prefiriéndose. Bien, esto está en el día a día, no se pone de manera arbitraria, ¿no? Y estas libres interacciones entre personas van haciendo que la economía mueva hacia un lado, mueva hacia el otro lado. Y lo que hace a las personas moverse, ¿no? Es entender que van a salir beneficiados, ¿no? Porque todos los días vamos a querer estar mejor que el día anterior y así sucesivamente, o por lo menos no tan mal, ¿no? Digamos que el ser humano requiere de un avance o de una idea de avance en su vida para sentirse realizado, sentirse pleno, por así decirlo. Entonces, a la hora de tú llegar al mercado, haces el intercambio, te sientes mejor con lo que has ganado, sientes que has ganado y por lo tanto entiendes que hay un progreso. ¿Qué pasa cuando tú intercambias y no has ganado, o con el tiempo entiendes que no has ganado? Pues te sientes cada vez peor, ¿verdad? Hay como un sentimiento de retraso o de no avance en tu idea vital, ¿no? Entonces ahí es cuando llega el punto en el cual, si tú no eres dueño de tu voluntad, ¿no? Y todo aquel que rige el fundamento ya no solo de los precios, sino de tu consumo, ¿no? Por poner el caso, termina por coactar lo que sería tu avance. Y por lo tanto esto supone un atraso constante. Entonces digamos que tú entiendes que libremente entre dos personas puedes ganar a 5 y un órgano central dice que 6 de manera arbitraria. Entonces, a lo mejor yo no tengo la capacidad de comprarlo, o si tengo esa capacidad, si yo no tengo la capacidad de comprarlo, se frustra nuestro avance mutuo. Pero si tengo la capacidad de comprarlo, mi progreso en el sentido de la búsqueda, de mi avance o de mi progreso vital, se ve retrocedido una unidad monetaria. Sí, entonces, cada vez estamos peor. Entonces, esta utilidad, ¿no? que la capacidad de los bienes de satisfacer las necesidades que los seres humanos tienen, cada vez va retrocediendo. Disminuida. Y claro, esto lo estamos viendo en un sentido micro. Es decir, en una interacción mutua, individualismo, claro. partiendo de un tercero que nos está coactando, ¿no? Pero ahora, claro, vamos a agregar a esto a millones y millones y millones de personas, ¿no? Imaginen que esa una unidad monetaria, por poner una ponderación a la satisfacción humana, porque podría ser un dolor en el corazón de la pena, ¿no? Porque sería que en última instancia es lo que supone, ¿no? O un cansancio mental por lo extremo de la situación. Pero esto se empieza, por así decirlo, a agregar en el sentido de que nadie puede saber lo que todos queremos en el instante en lo que vamos a realizar, ¿no? La acción. Esto va a suponer un deterioro de las relaciones de las personas, ¿no? A la hora de intentar intercambiar. Porque claro, imaginemos ahora que nosotros todos queremos comprarnos un chocolate caliente y que llevamos todo el día pensando que el chocolate caliente vale 5, y las personas que están haciendo el chocolate caliente lo están haciendo para que valga 5, y ahora una persona de manera arbitraria dice que vale 8. Él está perdiendo a la hora de realizar el cálculo de cómo sería la producción de su chocolate caliente, y yo cuando voy a comprar el chocolate caliente me doy cuenta de que el chocolate caliente que yo quería es más caro o incluso peor, porque a lo mejor el ajuste no es solo o incluso menor, porque a lo mejor el ajuste no solo en la cantidad, ¿no? Que sería que se fuese menor, sino en la calidad. O incluso es igual en cantidad, pero a lo mejor de comer un chocolate caliente y unos churros me como solo el chocolate caliente, o no me como el chocolate caliente porque no tengo para comer el día siguiente, por poner un ejemplo extremo. Sí, sí. Entonces, esto va suponiendo un deterioro en las instituciones porque yo no soy capaz de predecir mi futuro, ¿no? Y hacer uso de mis bienes, siempre y cuando los tenga, no porque ya llegado el caso tema ni los tendría, de hacer uso de mis bienes con cierta razón, con cierta racionalidad. El libre albedrío. Exacto.
Y entonces esas personas que se erigen como los máximos adalides del conocimiento estarían estableciendo cuáles son los precios, pero estarían estableciéndolos de manera totalmente arbitraria, porque no son capaces de, en todo momento y en todo lugar, darle razón a los precios que nosotros estableceríamos. Pero esto sería en un caso en el cual los interventores fueran al precio final, ¿no? Al precio de consumo. Hay cierta arbitrariedad a la hora de lo que es un precio de consumo y un precio de consumo, un bien de consumo y un bien intermedio. Es decir, el bien intermedio es el que sirve a otros bienes para después ser consumido. No, pero podríamos preguntarnos, ¿qué es un bien de consumo? Pregunto. Bien de consumo es cualquier cosa que vaya a utilizar alguien. Para satisfacer algo, ¿no? Claro. Porque Puede ser intermedio, puede ser final. Para... No, coño, el bien de consumo... Ah, claro, el intermedio puede ser el bien de consumo, en todo caso es para la satisfacción última, ¿no? Para el No, fin. porque es que si tú vas a comprar harina para hacer pan, para vender, es un bien intermedio. Claro, pero el bien de consumo no es la harina, sino el pan, ¿no? El pan, el de consumo al final, pero al final el panadero consume es la harina. Él no se va a comer la harina. Es que el tema es que es paradójico, porque es subjetivo, es decir, no se puede deducir. Entonces, Pero el panadero no está consumiendo, o sea, me refiero, estrictamente podríamos decir que está consumiendo, quizás sí, pero lo usamos para producir, no para consumir. Pero para él es un bien de consumo, para él, para su establecimiento es consumo. No es un bien de capital. A ver, porque para mí la harina no es bien de capital, para mí la harina no me sirve de nada. Yo por eso quiero el pan. Es más, para mí la harina ni siquiera es un bien, imagínate. No, pero la cuestión es más, el pan blanco es una mierda. Ahora ya empezamos ahí a hablar de... A ver, el punto es que es subjetivo. Es decir, no se puede establecer de manera arbitraria lo que es un bien de consumo y un bien final. Un bien final o un bien intermedio. Es decir, porque todo bien intermedio puede suponer un bien final para otra persona. Entonces, cuando dicen los socialistas que van a socializar todos los bienes intermedios y todos los medios de producción, lo que están diciendo es que van a socializar todo. Aun cuando te digan, no, es que tú podrías tener una moto como propiedad privada, ¿no? Como bien último de consumo. Claro, pero es que la misma moto que tú puedes utilizar para ir a dar una vuelta, ¿no? Por puro ocio, la puede utilizar el que reparte... el delivery. Sí, el delivery. Bueno, que seguramente sea venezolano. Aquí va el meme, no sé si lo conoces. Por supuesto. Los mejores delivery del mundo son los venezolanos. Eso es correcto. Quiero hacer el apunte. Darío seguramente se está riendo, así que Darío se está riendo con nosotros porque me lo conozco. Pero sí, exacto. Sí. Pues ese sería el punto. Entonces, cuando nos dicen que no, solo van a socializar los medios de producción, nos están engañando, vamos, básicamente porque ni ellos mismos podrían catalogarlo a la hora de suponer, de ver lo que supone. El mismo Boris Yeltsin y Mikhail Gorbachev lo hicieron cuando dijeron que tenían que poner los precios en la Unión Soviética con los catálogos de Marx, porque no tenían cómo poner los precios, no tenían cálculo económico. Sí. Y incluso aquí diría yo, afortunadamente no pueden en última instancia catalogarlos como bienes intermedios o decir realmente qué son esos tipos de bienes de socialismo. Afortunadamente no pueden hacerlo, porque afortunadamente no pueden hacerlo, es que el mínimo de libertades o de no restricciones que se tengan hacen que la gente se sostenga en las condiciones que sean. No estoy diciendo que sean muy buenas condiciones, pero afortunadamente las consecuencias no llegan a las últimas instancias, sí, pero no llegan a las instancias definitivas, digamos, en ese sentido. Que menos mal que el ser humano es resolutivo, digamos, no sé, Pero, así era, aun cuando no se quiera establecer lo que es un bien intermedio y lo que es un bien final, lo que se termina siendo es una arbitrariedad. Es decir, ahora me parece que esto es un bien final, ahora me parece que esto es un bien intermedio, siempre y cuando se haga esa ficción, porque es precisamente una ficción teórica, ¿sabes? No es real, pero se hace
se hace de manera que sirva al propagandista. Sí, sí. Entonces, ya hemos razonado por qué sería perjudicial que se estructurara en un sistema de precios en el bien final, pero no en los bienes intermedios, ¿no? Y ahora es cuando se da la paradoja de los flujos de información, ¿no? Es decir, si el precio de un bien sube, el empresario, porque va a querer optimizar, en el sentido de que va a querer ganar cada vez más hasta que cumple su satisfacción, va a producir más de ese bien. Por lo tanto, todos los bienes intermedios que suponen ese bien final se van a ver, ¿no? Van a ser más caros, ¿no? En el sentido de estos se demanda más, todo lo que es necesario para producir esto se va a demandar más, obviamente, porque sin eso no tendríamos el bien final. Claro que los marxistas, como se saltan toda la estructura de capital, dice, venga, 5. Sí, pero ¿cuánto vale hacer ese 5? No, y ahí empezaríamos a derivar los precios, ¿no? Hasta que encontremos el bien final, ¿no? Que para los marxistas sería la fuerza de la mano de obra, la fuerza de trabajo, por ejemplo, que se estructura a partir de lo que sería la misma estructura. Bueno, sin más, no vamos a entrar en esa teoría ahora mismo, si no nos empezamos a reír mucho y pues entonces, qué faltón eres. Como este bien es el que más se demanda, pues esto va a hacer que todos los bienes hacia atrás se demandan más. ¿Qué pasa si yo fijo un precio por debajo de la capacidad que tiene ese bien de satisfacer las necesidades? Ya no el final, sino el intermedio. Porque toda la estructura se rompe. No, se pueden buscar otras alternativas. Pero si yo soy la persona que manejo ¿no? Que, es decir, digamos que esta es la estructura, aquí termina el bien final y aquí hay pequeños interludios en los cuales se va realizando el fundamento. Si yo pongo tope a los bienes, ¿no? en el beneficio, ¿qué hago? Que se busque otros bienes. Y si otros bienes no se conocen, pues se para la estructura o se ve dificultada. Entonces la capacidad que tengo yo de llevar al mercado esos bienes es cada vez menor, por lo tanto voy a producir una escasez, por poner un ejemplo. Bien. Otro ejemplo. Ahora yo soy el que produce, ¿no? Entonces yo he socializado todos los medios de producción. ¿Sabes? Yo no estoy poniendo un tope, ¿no? El primer caso era una visión socialista intermedia o una visión socialista muy simple, como la que puede pasar hoy en día, vamos. A mí arbitrariamente me da por regular la inteligencia artificial y voy dificultando o voy haciendo que se resquebrajen todos los sistemas todo el sistema de producción. Pero ahora yo soy quien he de producir de manera centralizada todo. Claro, yo no conozco el precio por el cual debo producir todos los elementos para que termine satisfaciendo a un coste, ¿no? Apreciado de manera subjetiva la relación de intercambio final de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces ya posiblemente tú llegas al mercado y te cueste 5, que es lo que tú esperabas que te costase, siempre y cuando exista el dinero. Pero bueno, vamos a jugar con la ficción de que existe el dinero. Posiblemente a ti te cueste 5, pero estás ciego de cara a todo lo que de atrás ha ocurrido, ¿no? Tú llegas al mercado, compras, mira, me costó 5, pero claro, me costó 5 en relación a qué, ¿no? Y es que si vamos atrás en la estructura, para llegar al punto de equilibrio, nos encontramos con el punto en el cual tú eres la persona que está trabajando para recibir los 5 para después comprar. Pero bueno, vayamos poco a poco, vayamos por partes. Entonces, esto tiene que valer 5 y para que todos ganemos, por así decirlo, cuando todos de todos, ¿no? Es decir, cuando están socializados los medios de producción, toda la estructura tiene que valer ajustada a lo que todos pagaríamos, ¿verdad? Porque sería como si nos estuviéramos cambiando a nosotros mismos las cosas. Vale. Si yo no soy capaz de intercambiar con otras personas, ¿cómo yo sé cuáles son los precios en los márgenes intermedios? Si no hay intercambio, ¿cuáles son? ¿Cómo los fijo? No se puede fijar. ¿Cómo los fijo? Es decir, si yo no te doy a ti una cosa para que tú me intercambies otra, ¿cómo marco yo el precio? Y justo esa es la desigualdad de la que ellos tanto aborrecen
la desigualdad, pero obviamente tiene que haber desigualdad para poder intercambiar cosas que yo tengo que tú no tienes y que yo quiero que tú sí tienes. Tiene que haber intercambios constantes en toda la estructura, para que exista la suficiente información para poder ver dónde estamos fallando, si es que estamos fallando o dónde no estamos fallando, pero podríamos estar fallando. Y en este punto hay que aclarar algo también, Oscar, que mucha gente a veces no entiende desde el punto de vista económico, que son los precios lo que ponen los costos, y no los costos los que ponen los precios. Porque mucha gente dice, ay, bueno, esto me costó 10 pesos, lo voy a vender en 12. Entonces se distorsiona y se autoengaña pensando que así se maneja el mercado. Y no. Cuando alguien decide producir un bien o un servicio, primero ve cuántos son los precios en el mercado para entonces ajustar su cadena de costos y ofrecer el servicio del bien en función de ese precio de mercado, porque se sabe que si se va muy por encima, sabemos por leyes económicas que cuando un precio aumenta, su demanda disminuye. Entonces, sabe que tiene que tener un precio competitivo, por lo tanto, tiene que ajustar sus costos al precio del mercado y además de eso, ajustar la mejor calidad que pueda con esos componentes para entonces ofrecer un servicio de mejor calidad al mejor precio. Entonces, para redondear la idea de sintetizar, son los costos, son los precios lo que ponen los costos y no los costos lo que ponen los precios. Es cierto, sí. Entonces, en este fundamento, como dice Miguel, hay que ir del precio último, de la relación de intercambio, al fundamento de toda la estructura que vamos a ejecutar para llevar esa cosa al mercado. Y no al contrario. Es decir, no es que de repente una persona diga, venga, vamos a producir X, ¿no? Y a partir de ahí yo voy haciendo todos los intercambios, todas las relaciones, ya no de intercambio, sino de producción hasta llegar a la persona. Porque no podríamos racionalizar cuál sería ese precio. ¿Qué pasa? Que yo hago una camisa que me vale de repente 15 y le digo, más 1. ¿No? Que la tasa de ganancia que yo he visto en el mercado, en la bolsa, digo, más 1. 15 más 1. Te sale la camisa, vamos a poner 50, sale 51. ¿No? Y esa camisa no la compra nadie. Son muy caros en relación a lo que... Claro, pero ¿por qué sabes que es muy caro? Porque nadie te la compra. Es decir, no porque tú le ganaste más 1 con todo el trabajo acumulado dentro de los fundamentos del capital. Socialmente necesario. Exacto, socialmente necesario. No, al contrario. Es la percepción subjetiva que tú tienes del bien, lo que va a satisfacer o no la capacidad que tienen las personas de establecer una producción. Pero bueno, y bueno, terminar, ¿no? Entendiendo que la estructura de capital tiene otras alternativas, es decir, todo lo que se utilice para fundamentar un bien, ¿no? Tiene otras alternativas dentro del mercado. No es que exista un bien y que para ese bien se estructuren muchos instrumentos, muchos instrumentos o lo que fuese, ¿no? O mucha artesanía, como queramos verlo, ¿no? Es que posiblemente para cuestiones diversas existan muchos sistemas que son iguales. Por ejemplo, una cadena de logística de plátanos puede servir para una cadena logística de peras. ¿Y por qué esa cadena logística de plátanos lleva los plátanos y no lleva las peras? Cuando podría llevar ambas, ¿verdad? Entonces decimos, claro, el empresario, ¿no? Dice, pues llevo los plátanos porque me sale más rentable, ¿no? Porque voy a ganar más dinero, voy a satisfacer más necesidades con los plátanos que con las peras. Bien, ahora yo no sé no, porque no soy capaz de estructurar el sentido del precio, ¿no? A partir de la idea de capital, ¿no? Del precio y después del capital. ¿Qué llevo? ¿Pera o manzana? ¿No? Y si yo ya no soy el consumidor final, ahora mismo, dentro de esta ficción que estamos haciendo, ahora yo soy el que tiene que elegir si llevo peras o manzanas para ganar más. Porque o llevo las peras o llevo las manzanas. Vale, de manera arbitraria se va a decir que llevan las peras. Entonces llegan las peras al supermercado y nadie quiere peras. Porque no hay un precio que le ponga la razón a las peras en última instancia, sino que de manera centralizada se está diciendo ¿qué van a demandar? ¿Qué van a demandar?
claro, dentro de los precios intermedios no se está dando fundamento al precio final. ¿Por qué no se está atendiendo? Porque es incapaz el órgano centralizado de saber qué precios tiene que poner para que se consuman más o menos. O si en última instancia se van a consumir o no, porque posiblemente nadie las quiera. Entonces vemos como ya no solo supone escasez, ¿no? También puede suponer una sobreproducción. Bien, esto sería dentro de los puntos de un mercado. Claro, un mercado aquí, estructurado. ese último punto que dijiste sobre la escasez, incluso podríamos hablar en términos objetivos de escasez cuando el precio está muy alto y la gente no puede comprarlo. No sé si sería también una buena manera de verlo. Me refiero, hay mucha pera, pero digamos que como el precio está fijado artificialmente muy caro, la gente no puede acceder. Por lo tanto, la gente digamos que subjetivamente tiene una escasez de pera, aunque haya mucha pera, por ejemplo. No sé si incluso verlo de esa manera sería interesante. Bueno, fíjate que en ese punto se crea lo que se llaman los mercados paralelos. Y entonces las personas que tienen peras, que saben que se le podrían dañar, prefieren agarrar y venderlas a otro precio fuera de ese mercado establecido arbitrariamente por una institución. Entonces van a ese mercado paralelo que para el Estado, los políticos, las instituciones sería llamado mercado negro, y a bien de su economía y a bien de sus ganancias preferirían venderlo a precios más económicos, accesibles, para aún ganar algo de rentabilidad y satisfacer un mercado que está ávido de bien o servicio. Pero a igualdad de circunstancias, el que exista una escasez, ¿no? En el sentido de que no hay las suficientes peras para satisfacer, ¿no?, las necesidades, está suponiendo un coste. Pero Alejandro plantea un escenario artificial por un precio arbitrario. Sí, pero es decir, aun cuando supusiera un escenario real, en las dos situaciones está suponiendo un coste. Es decir, tanto para la persona que no lo puede consumir, ¿no?, que sea un coste, sí, privativo, creo que sí, se dice. Vale. Y del otro lado supondría un coste por no haber optimizado la ganancia, aunque en la igualdad de circunstancias es un coste, un detrimento de la ganancia. Y ese sería el punto. Es decir, ya tenemos una sobreabundancia, tenemos la escasez, pero ahora... Prohibitivo, perdón, no privativo, un precio prohibitivo era. Entonces, ahora llegamos al punto en el cual ya no solo que queramos hacerlo, es decir, que queramos hacer una cosa o la otra, ahora hay que saber hacer las cosas, ¿sabes? Porque no es magia que vaya llega el camión al supermercado y en el supermercado no se pongan las cosas. Alguien tiene que saber llevar el camión, ¿verdad? Alguien tiene que saber poner el precio, ¿no? Alguien tiene que saber quién es el jefe, ¿no? Hay que determinar un jefe. Hay que determinar qué trabajador está mejor en qué sitio, ¿no? Para eso también se necesitan precios. Porque si tú eres un investigador de la NASA, por ejemplo, si no te vas a poner yo qué sé, de cajero, por poner un caso, podrías ponerte si quieres. Bueno, en Venezuela sí pasa, tranquilo. Por ejemplo, ese es uno de los motivos por el cual Venezuela no termina por fundamentar un progreso, uno de muchos. Qué lástima, la verdad. Pero, punto, es decir, ¿cuánto vale tu trabajo? Eso también es un precio. Mucha gente no entiende que los salarios son precios. Porque los costos son precios. Las casas también se atienden a los precios, ¿sabes? Que eso parece magia, que de repente hay casas ahí por la nada. Entonces, ¿cuánto vale tu trabajo? Y que la gente piensa en precios como algo malo. La gente piensa que los precios son como una cosa ahí que perturba las relaciones humanas, quizás porque hay cierto miedo o hay cierto asco por las cuestiones relacionadas al dinero, y los precios no tienen por qué ser nada más algo. Y porque los gobiernos han incentivado que eso sea así, cuando demonizan a los que crean bienes y servicios, por ejemplo, y los llaman especuladores, por ejemplo, sí. los llaman bachaqueros, como aquí en Venezuela.
Entonces, una persona que en Venezuela en el año 2016, 17, 18, esa época de crisis, dedicaban su tiempo a buscar bienes y servicios donde hubieran, para luego comercializarlo y hacerlo llegar a las personas, los satanizaban llamándolo bachaquero. Entonces, los vilipendiaban llamándolo bachaquero, los deshumanizaban llamándolo bachaquero, o sea, con un trabajo de bachaco, y entonces allí es donde distorsionan a la figura de un comerciante que al final está solucionando un problema porque está dejando de hacer algo para entonces llevarle bienes y servicios a otras personas que están trabajando para poder comprar esos bienes. Bueno, eso básicamente es el fundamento último de toda la problemática que estamos estableciendo. Es decir, y a ese va el punto, es decir, ya estructuramos cuando hay una relación directa, cuando hay una relación indirecta, cuando la relación indirecta no supone que las relaciones indirectas se cumplan por el exceso y por la escasez. Déficit. Bueno, sí, por el déficit. Ahora vamos al punto en el cual no se sabe cuál es la mejor forma para que las personas que tienen que suponer el proceso la hagan de manera óptima, es decir, por medio del mercado, no por medio de la libre interacción. Entonces, yo si tengo una empresa, ¿a quién voy a poner a trabajar? Pues a lo mejor a las personas más válidas y que menos me terminan cobrando, ¿no? Porque esas son las personas que van a hacer que yo gane y que yo tenga la capacidad de reinvertir en mis ganancias cada vez más capital para que cada vez sea más fácil el hecho de obtener las mismas ganancias con el menor coste posible, ¿no? Claro que como no sabemos, porque no hay precio, quién es la persona que es más cara, ¿no? Dentro de ese sistema, ¿no? Más cara en el sentido de, en relación con sus capacidades, su productividad, ¿no? Entonces llega al punto en el que yo termino por contratar a personas que tienen una alta cualificación en un trabajo mínimo, o al contrario, es decir, en un trabajo pésimo, ¿no? Que sería el más rudimentario, por así decirlo, a personas que están altamente cualificadas o que tienen altas capacidades. Eso teniendo en cuenta que estamos hablando de un conocimiento en el sentido abstracto, en el sentido más abstracto posible, porque hay otro tipo de conocimiento que no se puede explicitar, ¿no? Que es el que habla Hayek del conocimiento tácito no articulable, ¿no? Y es que tú dile a una persona que pinta un cuadro, ¿no? Que te dé los fundamentos mecánicos por el cual su mano hace el giro perfecto para que el pómulo no funciona así. Entonces esos son los puntos en los cuales yo no podría articularte la forma en las que yo hago según qué cosas que suponen una ganancia para una tercera persona o para mí de manera endógena. Entonces, si no lo sé y articularlo yo, ¿cómo te lo digo a ti y cómo tú eres capaz de hacer a personas que no soy yo hacerlo de igual forma que un servidor o mejor para que el proceso productivo termine en buen puerto, o por lo menos en un puerto no tan malo como podría llegar a ser? Entonces, no soy yo capaz, ¿no?, de articular de manera centralizada cómo todas las personas deberían actuar para que todo salga bien, ¿no? Entonces, llegamos al punto en el cual yo pongo... Espera, repite, un momento, repite. ¿El qué? Repite la idea que estaba construyendo. Ahora soy yo cuando pongo de manera arbitraria unos límites a la actuación de las personas, ¿no? Y estructuro una normativa, una ley, ¿no?, en la que digo que esto se tiene que hacer de determinada forma, de manera arbitraria. No sé, como por ejemplo, no sé, ahora no me viene ninguno. Bueno, con cuestiones de publicidad. No, la publicidad tiene que durar este tiempo. O en las publicidades no puede haber el tabaco, por ejemplo, ¿no? Esto ha sido algo que de manera arbitraria alguien ha establecido, ¿no? Cuando posiblemente lo más óptimo sea que pase más tiempo la publicidad. O, por ejemplo, el tamaño de, no sé, claro, no se me ocurre. Los edificios.
El tamaño de los edificios, mira tú por dónde, que es el mejor de todos. El que más chicha tiene ahora mismo aquí en España, Miguel. Es decir, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite que tienen que tener los edificios en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y la ciudad de San Cristóbal de la Laguna? ¿Cuál es el límite? Pues, según unas personas que de manera arbitraria cogieron la escuadra del Cartabón, son 4 pisos, 5 pisos. Y ahí llegamos a un punto en el que se va a crear los fundamentos que antes hablábamos, la escasez. O la sobreabundancia, porque ahora yo digo, como mínimo los pisos tienen que tener 10 plantas. Y dale para arriba porque ahí nadie va a vivir, porque hace mucho frío aquí en la laguna. O lo supongo, ¿no? Por ejemplo. No, sí, Pero, sí. pero ahora, yo que no he cogido un pincel en mi vida, digo que las personas, bueno, y esto aquí se hacía, bueno, no sé hasta qué punto al extremo se llegó aquí en España eso. En España las personas que eran zurdas, que escribían con la mano izquierda, se las amarraba la mano izquierda a la espalda para que escribiesen con la derecha en el Sí, colegio. eso creo que en Venezuela también, no sé si esta práctica en concreta no estoy seguro, pero sí sé que hay prácticas de ese tipo aquí, o ahí hay. A mi mamá se lo hicieron eso, a mi abuelo. Pues eso sería un ejemplo de cómo de manera arbitraria estarías parando el progreso de una persona que posiblemente tuviese una habilidad de la mano izquierda que no estaba explotando. Y posiblemente eso serían cuestiones como, no sé, que los camiones tengan que salir a las 8 de la mañana en vez de las 6 de la mañana, O que los camiones, aunque pasen por 3 estados llevando mercancía, cuando vuelvan tienen que volver vacíos, por ejemplo. por ejemplo. ¿Ves? Y ahí vemos impedimentos a la libre interacción de las personas dentro de un proceso productivo, que aun cuando pueda ser o no el óptimo, ¿no? De una manera racionalista extrema, es lo que termina haciendo que los bienes lleguen al mercado en nuestra sociedad capitalista. Si tú, lo más óptimo dentro de un proceso productivo es que, ¿no? De manera racionalista extrema, es que el camionero no se tome el café antes de salir con el camión, porque tiene que llegar un minuto antes porque eso hace que la cadena productiva vaya al 100%. ¿No? Si tú estableces que eso es el fundamento que hace que la productividad sea la máxima y no se termina por fundamentar, ¿no? Es decir, llega el camionero, se toma el café y el camión llega a un minuto antes. Toda la cadena productiva falla por un minuto. Posiblemente no sea él el error dentro de la cadena productiva, ¿verdad? Y posiblemente eso sea lo que hace que, aun cuando sea un minuto peor, se termine dando. Pero yo, como soy el máximo sabedor de toda la República, ¿no? Voy a establecer que los camioneros no puedan tomarse un café antes de conducir. Y da la casualidad, por poner este ejemplo que he dado, que no se termina por cumplir la cadena productiva. Pero claro, yo tengo que saber dentro de estos márgenes por qué está fallando, ¿verdad? ¿Por qué está fallando la cadena productiva? ¿No? Y hay unos bienes y costumbres dentro de todas las personas de la empresa que yo no llego a conocer en última instancia, tanto si salen bien como si salen mal. ¿Qué pasa? Que si yo estandarizo todo, no los puedo identificar, porque no estoy viendo ni el fallo ni el error. Es decir, no estoy viendo ni el fallo ni el acierto. ¿No? Y si en todas las empresas es lo mismo, todos hacen lo mismo y todos fallan, ¿por qué fallan? No lo sé. Entonces, ya me estoy dando cuenta que el conocimiento que yo tengo que tener dentro, ya no solo del proceso, ya no solo al final, sino para que se dé el proceso, tampoco lo sé. Entonces no puedo darle razón a lo que se supone que yo quería racionalizar de manera más óptima que con el capitalismo. Porque en el capitalismo, si yo veo que la empresa no está funcionando, digo, tú a la calle, tú a la calle, tú a la calle. Y posiblemente de todas esas personas esté fallando en una, o esté fallando en todas, y me empieza a cierre. La empresa cierra, todos para la calle, y yo, que he puesto mi dinero, me quedo sin nada. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy jugando con el dinero del resto, puedo decir, tú aquí, tú aquí, tú aquí. Y como no te puedo echar porque el trabajo es un derecho, ¿no? En la sociedad socialista no te puedo echar.
Es decir, sería una contradicción en el mismo término de la sociedad socialista. Un derecho y una obligación. Ah, claro, una obligación. Sí, sí, sí. Bueno, ni que lo digas. Pero bueno, ahí no me meto porque si no nos vamos por las ramas. Entonces, ahí yo te podría mover, ¿no? Dentro de la empresa. Eso siempre y cuando pueda llegar a detectar el error. El error. Pero como yo, que vivo en la Casa Rosada, no sé cómo es la casa presidencial de Venezuela, ¿cómo es? Miraflores. Eso, yo como vivo en Miraflores, no estoy todos los días en la empresa, viendo quién es el vago, ¿no? O viendo quién no hace bien su trabajo. Entonces, tiene que venir o tengo que darle yo la información al jefe que vive en el Palacio de Miraflores desde el otro lado del país, a lo mejor. Y que le llegue y que ellos desde allá puedan mandar la información para decirle, venga, trabajar. Y la información no se lo dice así como, o trabaja o te echamos. No, porque como ellos no te pueden echar del trabajo. No, no tiene sentido, que si no tendría sentido. Entonces ahí empieza la violencia, ¿no? Y entonces la violencia es otra forma de coactar las posibilidades que tienes tú de generar la información, ¿no? Sí, Porque, ahí, por poner un ejemplo de eso, no conozco muchos ejemplos gráficos de, por ejemplo, películas, ¿no? Pero la serie de Chernobyl, que yo no sé si aquí la han visto, creo que Oscar puede que sí, yo sé. de las mejores series que tiene HBO probablemente, y retrata precisamente esto, ese tipo de cosas, el mayor o menor, sobre todo menor, acceso a la información de parte de ciertos agentes dentro de esas cuestiones y digamos, ineficiencias o impedimentos, y ahí lo ejemplifica de puta madre, y las consecuencias que eso tiene, que llegan no son imaginables. La serie trata de atajar las consecuencias que más o menos pueden intuirse de todo lo que pasó en Chernóbil, pero probablemente hay cosas que no están documentadas que obviamente no pueden tratar, pero es una locura, es una locura. Y pasando, lo de Chernobyl no es estrictamente una cuestión económica, entendido como tenemos economía de manera general. Ahora bien, si entendemos la economía como, no sé si es fuerte de Soto o creo que también Hayek, hablan de la información, es totalmente retratado y es probablemente de las cuestiones más importantes. Y ahí una vez más entra el precio o el coste, pero ya ni siquiera estamos hablando de bienes o servicios, sino más allá de eso, de las vidas humanas. Eh, Una locura, una locura. A ver, pero en última instancia, el coste que tú supones en tu día a día es tu tiempo y tu tiempo es tu vida. Por ejemplo. Entonces, quieras o no, o incluso la calidad de tu tiempo, ¿no? Si tú tienes mejores bienes de capital, por así decirlo, o no tiene por qué ser bienes de capital, si no tienes la capacidad de brindarte aquello que necesitas con mayor facilidad, eres más rico, ¿no? Aun cuando no tengas dinero, aun cuando no tengas bienes materiales. Es decir, si yo quiero mucho a una persona y quiero que esa persona esté en mi vida, puedes tener todo el oro del mundo, ¿no? Como dice la canción de Vicente Fernández, ¿no? Que no vale tanto como esa persona. No sé quién es Vicente Fernández. En serio, ¿no sabes? Pero, por ejemplo, puedes tener el oro del mundo que no vale. Entonces, el coste, ¿no? Es decir, la idea de coste, por lo menos en la escuela austríaca, trasciende la idea material o la idea de un ajuste. En economía lo estudié, cuando estudié economía, decía, el ejemplo más claro era en ese momento Tiger Woods. Tiger Woods pagaba $1,000 a un jardinero por embellecer su jardín un domingo en la tarde. O iba a jugar golf y se ganaba $1,000,000 por ganar el torneo. Entonces, ¿qué prefería Tiger Woods? ¿Ir a jugar golf el domingo en la tarde o quedarse en su casa a acomodar el jardín? Entonces, bueno, el costo de oportunidad iba a ser de $990,000. Pues sí. Y bueno, yendo un poco a la línea de lo que comentaba Alejandro, es decir, la violencia ya no solo supone es decir, una alteración de todos los precios, que como hemos visto no se pueden estructurar, sino una sobrealteración, es decir, una distorsión muchísimo mayor. Es decir, si a mí me obligan a comer determinadas cosas, me obligan a producir de una determinada forma, me obligan a trabajar de determinada forma, yo a la hora de rendir voy a rendir mucho menor o voy a rendir de una manera diferente de como rendiría si fuera una persona libre.
¿no? El trabajo esclavo, y esto sería un trabajo esclavo, rinde menos que el trabajo libre por el hecho de que no engrandece tu ser en última instancia, ¿no? Y negar esto sería negar en última instancia la visión denigrante, ¿no? Que supone la esclavitud en última instancia, ¿no? Negar que en el socialismo trabajaríamos de manera más productiva, porque por la mañana voy a pescar, por la noche tal, no sé qué, y después voy a, ¿no? Y después voy a trabajar cuando quiera. Uno, no se fundamenta en toda la estructura que hemos dado, no se fundamenta en la realidad última de la escasez relativa que existe en la realidad, y no se fundamenta en las capacidades que tendrían unas personas, ¿no? De estructurar de manera centralizada la información, que no es por otro medio que la violencia. Y entonces, a partir de todas estas premisas, se empieza a fundamentar la irracionalidad económica, pero no una irracionalidad económica alejada de las personas, sino fundamentada por las personas a partir de otras personas, que coacta la libertad y las posibilidades que tiene una sociedad, entendiendo sociedad como el conjunto de personas que libremente intercambian dentro de un sistema información, cariño, como lo queramos entender, ¿no? Que es la idea que da Hayek de sociedad, ¿no? Que sociedad es igual a mercado, en un sentido estricto. Entonces, estas son todas las variables de los problemas que tiene la economía socialista, entre muchas otras. Es decir, porque podríamos ir por cuestiones más ¿no? más particulares o más extendidas. Y simplemente hay un grupo de personas que quiere racionalizar la economía. Esas personas no son capaces de obtener la información de cómo, cuándo, por qué, de qué forma es la más óptima para satisfacer las necesidades de todas las personas que están en constante cambio. También hay que entenderlo así, porque no es que yo quiera algo, ¿no? Y dentro de 3 días voy a querer lo mismo, posiblemente no. ¿Qué pasa? Que si todos asumimos el coste de producir una cosa y yo no lo quiero, ¿quién lo paga? ¿Quién paga eso? Porque yo ahora quiero, me compro estos cascos nuevos, ¿no? Mañana no me gustan los cascos. ¿Quién los pagó? Pagué yo. Si los cascos los pagan ustedes, mañana no me gustan los cascos. Digo yo, bueno, si que no los pagué yo. Y te digo yo, tócate la polla, Oscar, no me jodas. No, tú me dices, hablando, hijo de, te pones los cascos. Te pones los cascos. Violentamente. Exacto. Es que no termina en otra, no puede terminar en otra cosa. O todos asumen el coste o utilicen los cascos. Y utilizar los cascos supone que el dinero de los cascos no fue a otra cosa que a lo mejor era más productiva, en el sentido de que iba a satisfacer las necesidades de otras personas. Pero ¿quién está asumiendo los costes? ¿Quién lo está asumiendo? Cuando tiran la comida en Mercadona y no gana todo el dinero que podía ganar, ¿quién está asumiendo los costes? Y cuando tiraban la comida de la Dana, ¿quién estaba asumiendo los costes? El pueblo, la gente que lo estaba poniendo. Ajá. ¿Y quién tiró la comida de la Dana? ¿El del Mercadona o lo tiró la gente? Cuando el del Mercadona puso el dinero para que dieran comida y demás, entre otras cosas, y bienes materiales. ¿Quién asumió el coste? Ese es el problema. Es decir, pero lo que falla en última instancia es el populismo, ¿no? Como que parece que, porque solo nos centramos en lo que pasa en última instancia, en la relación directa de lo que yo tengo, lo que quiero tener y lo que me va a satisfacer, pero no en cómo lo he tenido, cómo se me ha proferido o cómo podría yo proferirlo de manera más útil. No con el dinero. Bueno, hay la frase de Eduardo, no sé, que siempre dice él, con el dinero del otro todos somos putos, ¿no? Con el culo. Con el culo. Entonces, no nos damos cuenta de cómo sería más fácil organizar la sociedad. No sé, es que también es una cuestión de egoísmo, es decir, de egoísmo en el sentido de no me paro a pensar cómo actuaría yo en relación a cómo actúan los otros, y de ignorancia, no sé. Pero de ignorancia de un punto de vista positivo, porque todos ignoramos.
Porque Sí, sí, hay sí, gente, y no, bueno, claro, claro. simplemente, porque mucha gente va a tomar el término ignorancia como un bruto, pero es que, bueno, muchos ignoramos muchas cosas y entonces no sabemos hasta qué punto una decisión va a repercutir en las personas que tenemos en nuestro entorno. Exacto. No, no, si es que precisamente esta es la idea de la cual parte el profesor Huerta de Soto, ¿no? La cual yo ignoro, la escuela austríaca en general, sí, yo ignoro cuál sería el mejor cauce de acción para realizar o satisfacer un bien a una persona. Y como yo la ignoro, voy a dejar a la sociedad, a todas las personas que libremente intercambien, fraguen unas relaciones para buscar la mejor medida. Y no soy una persona arrogante por la cual digo que la mía es la mejor forma para realizar ese bien o esa actividad. Claro, es que yo estudié sociología, yo conozco, yo tengo la Hombre, razón de cómo tienen que funcionar las cosas. Entonces, venga, ese es el venga, caso. a trabajar, que lo digo yo. Ese es el punto. Es decir, es justamente curarse de la ignorancia propia. ¿No? Y Por eso está. resulta, perdona, y resulta que termino por las ideas en las que aprendo son las teorías de la dependencia, teorías marxistas, teorías neomarxistas, y el mundo sufre. Ay, ¿por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué? Bueno, de eso hablaremos el viernes en el seminario. Esperamos que no me enfade ni la mitad de lo que me estoy enfadando hoy, porque sí, es decir, en última instancia es una hipocresía. Es decir, cuando, porque es como centralizar el conocimiento de muchas personas en un grupo, ¿no? Que es lo último, es decir, lo que se termina haciendo en estos sistemas, o cuando quieren hacerse asambleas por la libertad de no sé qué, o quieren hacerse sistemas asamblearios o lo que fuese, ¿no? Todas esas pajas mentales. eh, para determinar qué se produce, cuándo se produce, ¿no? Es decir, y viene al hilo con lo que comentaba Miguel de la especulación y demás. Es decir, precisamente el que está especulando es el que va a darte mejor cosas mañana que hoy tú no estás viendo. Es decir, estamos todos ciegos ante la incertidumbre ante la incertidumbre irradicable de la vida misma, ¿no? Y si todos tienen que mirar de manera arbitraria, por medio de la fuerza, a un lugar, y el que mira al contrario es ejecutado o es violentado, todos estamos abocados a fallar. Todos estamos abocados a fallar. Posiblemente la persona que mira al contrario es la que dice, hey, por aquí. Por ahí no, por aquí. Pero si todos estamos obligados a seguir ese camino, todos nos vamos a equivocar. Todos vamos asumir el coste. Todo. Bueno, y entonces ahí justo ese es el punto donde une al Estado, perdón, con la religión, donde el Estado decide por dónde van a ir todos y la religión también dice por aquí no vamos todos. Y el que sea capaz de cuestionarlo sabe que va a ser segregado y va a ser expoliado porque simplemente es como yo digo, es donde se unen las religiones con el Estado, Sí, porque no se puede cuestionar. Y entonces todos, por la razón que sea, van a terminar pagando un costo. exacto. Claro que el coste dentro de la religión es moral. A veces es existencial. Pero por ahí entraría el Estado. Es decir, en el momento en el que la iglesia tiene la potestad o la fuerza de hacerte daño, No, no, eso no lo tienen todo. Ahora ya no lo tienen. claro, por eso. Pero antes lo tenía porque tenía la fuerza del Estado, de la mano. O por lo menos, bueno, a eso sería creo una larga discusión, porque antes, claro, o te pegaba el Estado o te pegaba la iglesia. Tú decidías que te pegaba mejor. Ahora te pega uno solo y no decides. Bueno, y que a veces la iglesia era el Estado. Claro, claro, Eh, pero ponle tú, que llegado el caso, cuidado. tú podías ir para que te pegara la iglesia o que te pegara el jerarca de turno, ¿sabes? Sí, el Y ahí conde. tú elegías al mejor. Había sistema de competencia en las palizas. ¿En qué guillotina te van a poner? Exacto. Bueno, en la iglesia te colgarían, creo, ¿no? Creo que no te pueden separar la cabeza del cuerpo. Pero, Literalmente no lo pueden hacer, pero sí lo hacen de forma metafórica cuando no te dejan pensar. Sí, solamente seguir los lineamientos. pues sí. Bueno, aunque por ahí, como dice el profesor Huerta, el profesor Bastos,
nadie obliga a nadie a creer y mucho menos a seguir una religión. Porque aun cuando quieran que tú vayas a la iglesia o demás, porque si no te coactan, la libertad está en tu cabeza. Y eso es un poco un freno también al socialismo. Eso me hace pensar, Oscar, cuando yo estaba aquí en Venezuela trabajando en instituciones públicas y nos obligaban a ir a las marchas gubernamentales, donde yo trabajaba en empleado público, por allá en el año 17, 18 de la década pasada. Y entonces, bueno, yo me llevaba un libro y me sentaba a leer. En vez de estar haciendo proselitismo político, iba ahí y me sentaba a leer. No podían secuestrar lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba en ese momento consumiendo. Hasta ese punto yo era libre. Pues sí, es la primera base. Es que si pudieran meterse en nuestras cabezas, pues terminaríamos por volvernos locos. Que de momento no pueden, gracias a Dios. Y bueno, entraríamos en otra filosofía, porque eso creo que tiene otros fundamentos de filosofía, pero bueno. Creo que por aquí podemos ir dejándola ya que llevamos una hora, incluso un poco más. Y gracias por pasarse. Hoy no hemos sido mucho, pero creo que ha cundido, la verdad. Y tuvo la conversa hoy, estuvo familiar la conversa hoy. Sí. Pues creo que por aquí lo podemos ir dejando. La próxima reunión, a ver, El 25 de diciembre, después de esta Nochebuena, nos reunimos. cerramos justo el lunes ese de esa semana. A ver, lo tengo por aquí. Lunes 22. La próxima reunión sería el 15 y sería del capítulo 6. Hoy hemos tocado el capítulo 4 y 5, que casi sin querer, bueno, más. Solamente regreso para la próxima reunión si me pagas antes de la quincena. Si no me pagas por venir, no me presento para ese día. Nosotros vamos con conocimiento, Miguel. Tú conoces y yo miento. Ese es el conocimiento. Pues creo que más o menos hemos nombrado todo, el capítulo 5 y el capítulo 6. Bueno, el capítulo 4 y el capítulo 5. ¿Sí? Capítulo 4. 5, 6, sí. A ver, el 5. ¿Quién está por aquí? Mira. ¿Qué es la indebida desviación del debate hacia la estática? Bueno, esto básicamente lo hemos hablado hoy, aunque no de manera directa, y es el aspecto por el cual, ¿no? Si entendemos que la economía es una cuestión estática, siguiendo un poco la línea de los neoclásicos, incluso los clásicos también, entendemos que es una cuestión de ajustar precios, ¿no? Y ajustar fundamentos de actuación en relación a cuestiones que se ven intercaladas, ¿no? Por puntos que de manera arbitraria se establecen, ¿no? Por ejemplo, un proceso de mercado es el que establecíamos, ¿no? Dentro de la estática, en el que establecíamos el hecho en el cual una persona quiere algo, ¿no? Otra persona lo brinda, otra persona lo tal, y termina el proceso productivo aquí, ¿no? Y al contrario, es decir, el proceso productivo siempre está en continuo cambio, todos los procesos están en continuo cambio. Y esta persona que se compra el plátano, lo compra para ir a hacer deporte o para ir a trabajar. Y eso da pie a otro proceso productivo. Y eso produce una dinámica, ¿no? Que es en última instancia lo que tenía que estudiar las ciencias sociales. Y no una estática de equilibrios y contraequilibrios que no se ajustan a la realidad última de las cosas, ¿no? Y que solo son ficciones que tienen que ser un medio para de manera teórica poder ajustarnos a lo que podemos entender como la economía o la sociedad, pero de que de ninguna manera puede fundamentar una realidad. Y si llevamos esta filosofía, si llevamos esta forma, esta metodología, ¿no? O incluso esta teoría a la práctica, supone un freno al conocimiento, ¿no? De la realidad última de las cosas, y supone un freno a la libre actuación de las personas. Porque si de manera estática podemos determinar que el óptimo es X, no estamos entendiendo que esa información, ¿no? Que como hemos visto se va generando de manera constante, que va viéndose alterada, que supone un montón de procesos para el cual esa información pueda tener algo de veracidad, que supone en última instancia una libre interacción de las personas para que toda información sea depurada y sea la más óptima posible, que se pueda de alguna manera disolver entre todos los agentes del mercado para que tenga
un sentido y llegue a buen puerto. Si todo eso se ve frenado porque una persona en un Excel le da X, no porque ha creado un modelo estático, terminamos por llegar a la histeria, a la locura, de pensar que las personas no actúan, de pensar que no son las personas las que van al mercado, ¿no? Que no son las personas las que se ponen enfermas o son más felices un día y que producen algo más. No, es ¿No? que tomando el ejemplo que tú dices del plátano, un plátano lo pueden usar para lo que sea. Y eso puede, y eso puede derivar en diferentes escenarios y que van a crear diferentes demandas Exacto. de diferentes bienes. El mismo bien va a hacer que sea consumido de forma diferente, por lo tanto va a crear actividades diferentes, el mismo bien. Y no somos capaces, ni que seas el ministro de lo que sea, porque tenga un título de emperador de la tierra, te va a dar la capacidad de poder determinar que el plátano que Alejandro, o que Oscar, o que Miguel, o que Darío compraron, lo van a utilizar exactamente para lo mismo, y que esa actividad va a degenerar en todos, van a hacer lo mismo y van a continuar con la misma. Cada quien lo va a usar a su manera y cada quien va a crear, tal vez o no, una actividad diferente que va a prolongar el beneficio de un plátano hasta el infinito, o simplemente para bien y consumo final y listo. Exacto. Liberen el plátano canario, coño, libérenlo ya. Y así, siguiendo la idea Denle de... el plátano a Alejandro, que está pidiendo plátano. Y así es como la idea que Miguel ha expuesto termina por establecer un sistema de coacción, ¿no? De la imaginación, cuando se pretende estabilizar, estatalizar los fundamentos de la actuación a partir de una serie de lógicas que nada se ajustan a la realidad última de las cosas. Totalmente. Pues creo que por aquí podemos cerrar, darle las gracias a ambos ballesteros. Cerramos ya entonces para avisarle al realizador de la noche. Al próximo. Sí, sí, hasta el próximo lunes. Lunes 15, nos vemos. Cerrando, me parece, les aviso. Realizador, estamos listos. Sí, déjame. A ver.